El diario apareció el mismo día en que dejé de creer que el futuro era una idea abstracta. No cayó del cielo ni brilló con luz sobrenatural. Estaba ahí, apoyado en un estante bajo, entre volúmenes que nadie abría desde hacía décadas. Si no hubiera estado buscando otra cosa, si no hubiera llegado tarde, si no me hubiera detenido a sacudir el polvo de un libro equivocado, probablemente nunca lo habría visto. Y eso, con el tiempo, me pareció lo más perturbador de todo. En el futuro no se revela, se tropieza. La biblioteca antigua no tenía cartel luminoso ni cafetería moderna. Olía a papel húmedo, a madera cansada, a historias que no pidieron sobrevivir, pero lo hicieron igual. Cada paso resonaba como si el edificio llevara la cuenta de quién entraba y quién no. Afuera llovía con una constancia casi matemática, y las gotas golpeaban los vitrales como dedos impacientes. Yo estaba ahí por trabajo. Periodismo puro y duro. Confirmar una fecha, revisar una fuente olvidada, cerrar una nota que iba a leerse rápido y olvidarse más rápido todavía. El tipo de nota que mantiene encendida la maquinaria pero no deja huella. En ese entonces, eso me parecía suficiente. El diario no tenía título, ni autora, ni inscripción. Tapa negra, lisa, sin marcas. Demasiado limpio para ese lugar. No era viejo ni nuevo. Era ajeno, como si perteneciera a otro edificio, a otra línea temporal, a una estantería que todavía no existía. Lo abrí con la naturalidad con la que uno comete errores irreversibles. La primera página decía simplemente Diario del Futuro. Registro personal. No me reí, en eso fue lo primero que me llamó la atención después. Cualquier otro día me habría reído. Habría pensado en una broma, en un experimento literario, en algún estudiante con demasiado tiempo libre. Pero ese día no. Algo en la letra, en la sobriedad del trazo, en la ausencia total de ironía, me mantuvo quieto. Abajo había una fecha, la del día siguiente. Pace. La página. El texto describía un hecho menor, un incendio en un edificio administrativo provocado por una falla eléctrica, sin víctimas and daños controlados. Declaraciones oficiales previsibles, hora aproximada, reacción mediática tibia. Todo narrado con un tono clínico casi aburrido, como una crónica escrita después de que la noticia ya hubiera muerto. Mi pulso se aceleró. No por miedo, por reconocimiento. Ese era el lenguaje, el mismo que usamos quienes contamos el mundo cuando creemos que lo entendemos. Leí más en las páginas siguientes. Hablaban de cosas pequeñas. Una renuncia inesperada, un error técnico en una transmisión en vivo, un comentario sacado de contexto que se volvería viral durante unas horas y luego desaparecería. No había grandes tragedias ni revelaciones históricas, solo presente adelantado. Cerré el cuaderno y miré alrededor. El bibliotecario dormía en su silla con la cabeza ladeada, como si llevara años practicando ese gesto. Nadie más. En el reloj de pared marcaba una hora imprecisa. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Me dije que era imposible, que la mente humana busca patrones incluso donde no los hay, que el futuro no se escribe porque todavía no pasó. Frases tranquilizadoras, repetidas miles de veces en facultades y redacciones. Volví a abrir el diario. La última línea de esa página decía algo que no había leído antes, o que no estaba antes, o que yo había decidido ignorar. Decía: no lo lleves contigo. Eso fue exactamente lo que hice. Lo devolví al estante con cuidado exagerado, como si pudiera despertarse todas mis notas. Me puse el abrigo, caminé hacia la salida intentando convencerme de que nada había cambiado, que seguía siendo el mismo periodista cansado, en la misma ciudad en el mismo tiempo. Pero al cruzar la puerta sentí algo nuevo, no miedo, no emoción, en responsabilidad. Esa noche dormí mal. Soñé con titulares escritos antes de que ocurrieran los hechos, con fechas que se movían solas. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, encendí la radio por costumbre. El incendio había ocurrido, tal como estaba escrito. El periodismo no está entrenado para aceptar lo imposible, está entrenado para destruirlo. Esa fue la primera idea que me sostuvo en pie después de escuchar la noticia en la radio. Apagué el aparato antes de que terminaran de hablar, como si el resto del informe pudiera empeorar algo que ya estaba fuera de control. El incendio coincidía en todo: hora, lugar, causa. Incluso la frase que el vocero repitió con voz cansada, esa que parecía escrita por alguien que ya sabía que no iba a convencer a nadie. Me senté en la cocina con el café enfriándose frente a mí. No llamé a nadie, no escribí y pensé en pensar en esos cosas. Es un mecanismo de defensa, una forma elegante de no entrar en pánico. Si el diario era una falsificación, tenía que haber una explicación. Acceso a información privilegiada, conjeturas bien armadas, probabilidades altas disfrazadas de profecía. Nada sobrenatural, solo estadística con ambición literaria. Me aferré a esa idea como a un salvavidas con agujeros. Pasé el día verificando,
Hice lo que mejor sabía hacer. Revise agendas, hablé con fuentes, reconstruí rumores que todavía no eran públicos. Cada nuevo dato confirmaba algo que ya había leído la noche anterior en ese cuaderno que no debería existir. La renuncia ocurrió en el error técnico también. El comentario viral empezó a circular exactamente en el horario previsto, con la indignación justa, con la duración precisa antes de ser reemplazado por otra distracción. No había margen de error, no había interpretación creativa. El futuro estaba escrito con la misma sequedad con la que se escribe una crónica de tránsito. Volví a la biblioteca esa misma tarde, no por curiosidad, sino por necesidad. Hay preguntas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar sin consecuencias. Entré con una mezcla de ansiedad y vergüenza, como si el edificio pudiera juzgarme por haber dudado. La biblioteca estaba igual. El mismo olor, la misma luz filtrada, el mismo bibliotecario dormitando detrás del mostrador. Caminé directo al estante. El diario no estaba... Sentí un vacío físico, una presión en el pecho que no tenía nada de metafórico. Revisé los libros de al lado, a nada pasé la mano por el estante como si pudiera detectar su ausencia por tacto. Fue un gesto inútil, pero humano. Respiré hondo. Me dije que era mejor así, que perderlo era la opción más segura, que nadie debería tener acceso a algo así. Estaba a punto de irme cuando lo vi. No estaba escondido, estaba expuesto, sobre una mesa cercana, iluminado por una lámpara antigua, como si alguien hubiera decidido que ya no tenía sentido ocultarlo. Me acerqué despacio, lo abrí. Había una página nueva. Hoy regresaste, dudaste, verificaste. Eso habla bien de vos. El corazón me golpeó con fuerza, no por miedo, sino por reconocimiento. No decía mi nombre, pero no hacía falta. El texto continuaba describiendo mi día con una precisión incómoda: en el café frío, la radio apagada antes de tiempo, la llamada que decidí no hacer, no como un juicio, sino como un registro, como si alguien estuviera tomando notas para entenderme. Las páginas siguientes cambiaban de tono. Ya no eran solo hechos externos, eran escenarios, posibilidades, desvíos. El lenguaje se volvía menos firme cuando hablaba de decisiones humanas. Aparecían palabras como tal vez, sí, en caso de... Ahí entendí algo esencial. El diario no dictaba el futuro, lo observaba adelantado, y al ser observado, el futuro se defendía. Leí durante horas, perdí noción del tiempo. Afuera cayó la noche y nadie me avisó. El bibliotecario se acercó en silencio y dejó una lámpara encendida sobre mi mesa. No me preguntó qué estaba leyendo. Me preguntó si estaba seguro de querer seguir. Le respondí que no lo sabía. Asintió, como quien escucha una respuesta honesta por primera vez en mucho tiempo. Dijo que algunos libros llegan antes de que estemos listos, que otros llegan demasiado tarde, que por lo que veía, había llegado exactamente cuando debía. No le pregunté cómo lo sabía. Hay preguntas que empeoran las cosas. Seguí leyendo. En el diario hablaba de mí a futuro, de decisiones que todavía no había tomado, de artículos que podía escribir y de otros que no, de consecuencias invisibles. No hablaba de fama ni de castigos. Hablaba de responsabilidad, de cómo la información, cuando se adelanta, no ilumina, quema. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Por primera vez no pensé en publicarlo. Pensé en esconderlo, en protegerlo, o en protegernos de él. Antes de guardarlo, vi una última línea escrita al margen, con la misma letra firme. El mayo, error, no es cambiar el futuro, es creer que no lo estás haciendo. Ahí entendí que ya era tarde para fingir normalidad. El diario no había aparecido para predecir el mundo, había aparecido para ponerme a prueba. Hay una fantasía recurrente en el periodismo, aunque casi nadie la admite en voz alta. La idea de llegar antes que los demás, antes que los hechos, antes incluso que la realidad. El diario me ofrecía eso envuelto en papel negro y advertencias discretas. Durante días no hice nada, o mejor dicho, hice lo mínimo indispensable para seguir pareciendo normal. Fui a la redacción, cubrí eventos menores, entregué textos prolijos y olvidables. El diario descansaba en mi mochila, separado del resto de mis cosas, como si pudiera contaminarlo todo. Cada tanto lo tocaba para asegurarme de que seguía ahí, no por miedo a perderlo, sino para confirmar que no había sido un sueño elaborado por el cansancio. Por las noches, lo leía con una mezcla de fascinación y culpa. No buscaba grandes catástrofes, buscaba pequeñas ventajas. Una conferencia que se suspendería a último momento, un informe que saldría con retraso. Detalles que me permitieran llegar antes, preguntar mejor, escribir con más contexto que el resto. Nada heroico, nada criminal, solo un periodismo ligeramente mejor. La primera vez que lo usé de verdad fue casi sin darme cuenta. El diario mencionaba un error en un documento oficial, que sería corregido discretamente horas después de su publicación. Andado menor, pero suficiente para escribir una nota crítica antes de que el parche apareciera. Dudé. Cerré el cuaderno. Lo volví a abrir. Pensé en la cantidad de veces que había llegado tarde por no tener una fuente más rápida, una confirmación extra. Publiqué en la nota:
tuvo impacto. No escandaloso, pero sólido, en llamadas a mensajes a un editor sorprendido preguntando cómo había llegado a eso tan rápido. Respondí con evasivas. El reconocimiento fue breve, tibio, pero dejó algo nuevo flotando en el aire en expectativa. Esa noche, al abrir el diario, noté el cambio. Las páginas ya no solo registraban hechos, registraban efectos. Mencionaban reacciones a textos que todavía no había escrito. Ajustaban tiempos. El futuro se volvía más borroso alrededor de mis decisiones, como una imagen que pierde foco cuando alguien se mueve frente a la cámara. Empecé a notar pequeñas inconsistencias. Un evento previsto se retrasaba, a otro se adelantaba, algunos simplemente desaparecían, como si el mundo hubiera decidido corregirse a sí mismo. El diario no protestaba, simplemente anotaba el nuevo curso, con la misma neutralidad implacable. Ahí apareció el miedo. No el miedo a equivocarme, sino el miedo a acostumbrarme. Porque el poder real no está en cambiar una cosa una vez, está en hacerlo 2 veces sin sentir nada. El bibliotecario fue el primero en notarlo. Me observaba cuando entraba, cuando salía, como si midiera algo que no se ve. Una tarde se sentó frente a mí, sin pedir permiso. Dijo que los libros que anticipan el futuro siempre terminan solos, no porque los destruyan, sino porque nadie soporta mirarse demasiado tiempo por adelantado. Le pregunté si él había leído el diario, sonrió apenas. Dijo que cada libro se muestra distinto según quien lo lea, que algunos ven fechas, otros ven advertencias. Otros no ven nada y se van convencidos de que no había nada que ver. A mí, por alguna razón, me había tocado ver demasiado. Esa noche el diario habló de una tragedia no masiva. No iba a abrir noticieros durante semanas. Era una muerte evitable, un accidente laboral provocado por una cadena de negligencias menores. Un nombre, un lugar, en una hora aproximada. Cerré el cuaderno con violencia. No podía seguir jugando a ser espectador. Pensé en llamar, advertir a en escribir algo, en intervenir de alguna forma cualquiera. Volví a abrir el diario. Había una anotación nueva, breve, casi delicada. Intervenir cambia el resultado, no intervenir también. Eso fue lo que me rompió, porque hasta ese momento había creído que el problema era qué hacer con la información. Pero el verdadero problema era más profundo. El problema era que ahora sabía, y saber no es neutral, nunca lo fue. Pasé la noche sin dormir, pensando en la persona que no conocía, en el lugar que no había visitado, en la posibilidad de salvar a alguien sin explicación alguna. Pensé también en las consecuencias invisibles, en las historias que no ocurren cuando otra sí lo hace. A la mañana siguiente fui a la biblioteca decidido a actuar. El diario estaba abierto, como si me hubiera estado esperando. En la última página escrita, había una sola frase: hoy vas a decidir qué tipo de periodista sos. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez desde que lo encontré, no quise leer más adelante. Por primera vez, entendí que el futuro no necesitaba testigos, necesitaba límites. Decidí no abrir el diario una última vez. Puede sonar simple, incluso cobarde, pero fue la decisión más difícil de todas. No porque implicara renunciar al poder, sino porque implicaba aceptar algo mucho más incómodo, que no todo lo que puede saberse, debe saberse. Que hay verdades que, cuando llegan antes de tiempo, no iluminan el camino, lo desvían. Esa mañana desperté con la sensación de haber envejecido de golpe. No físicamente, sino por dentro, como si hubiera visto demasiadas cosas en muy poco tiempo. El diario seguía ahí, apoyado sobre la mesa, mudo y paciente. No vibraba, no brillaba, no reclamaba atención. No lo necesitaba, sabía que yo sabía. Pensé en la persona cuya tragedia había leído días atrás, en cómo el futuro la había reducido a un párrafo sobrio, sin adjetivos, sin duelo. Pensé también en todas las personas que el periodismo menciona y luego abandona, convertidas en datos que sirven para cerrar una nota. Por primera vez entendí que anticiparse no hace a una historia más humana. A veces, la vuelve imposible de vivir. Salí de casa sin el diario en la mochila. Fue un gesto pequeño, casi simbólico, pero sentí alivio inmediato, como cuando uno deja de sostener algo pesado sin darse cuenta de cuánto le dolían los brazos. Caminé hasta la biblioteca con una determinación tranquila, sin urgencia, sin épica. El bibliotecario estaba ahí, como siempre, como si nunca se hubiera movido de ese lugar. Me miró y supo. No, preguntó. No hizo falta. Coloqué el diario sobre el mostrador y, por un instante, dudé. No por querer recuperarlo, sino por la tentación de despedirme leyendo una página más. No lo hice. Él lo tomó con cuidado, como se toma un animal que ya ha cumplido su ciclo. Dijo que algunos libros no se guardan, se esperan, que tarde o temprano encuentran otro lector. Que el truco no es impedir que existan, sino aprender cuándo soltarlos. Le pregunté qué pasaba después. Sonrió. Dijo que después el mundo seguía, siempre sigue, con o sin diarios del futuro. Los días posteriores fueron extrañamente normales. Demasiado, incluso las noticias llegaron cuando tuvieron que llegar. Algunas me tomaron por sorpresa, otras las vi venir tarde, como todos.
Perdí primicias, gané noches de sueño. Empecé a escribir de otra manera, más lenta, más torpe, más honesta. La tragedia que el diario había anunciado ocurrió, pero no como estaba escrita. Hubo consecuencias. Sí, siempre las hay, pero el desenlace fue distinto. No sé si por azar, por pequeñas decisiones invisibles, o porque el futuro nunca tolera del todo que alguien lo lea en voz alta. A veces pienso que el diario no mostraba el futuro, sino una versión posible del presente si nadie dudaba, si nadie frenaba, si nadie se hacía preguntas incómodas. Volví a ser periodista sin ventaja, sin atajos, sin certezas anticipadas, y por primera vez en mucho tiempo. Eso me pareció suficiente, porque entendí algo esencial. El periodismo no está para ganarle al tiempo, sino para dialogar con él, para llegar cuando se puede, no cuando se quiere. Todavía hoy, cuando entro a una biblioteca antigua, miro los estantes con atención, no esperando encontrar algo, sino recordando que hay conocimientos que pesan más de lo que prometen, y que el futuro, como las buenas historias, necesita un poco de oscuridad para respirar. Si esta historia te dejó pensando, inquieto o con esa sensación rara de haber mirado un segundo más allá, entonces valió la pena contarla. No para advertirte sobre diarios imposibles, sino para recordarte que cada día escribimos algo sin saber cómo termina. Gracias por ver el video hasta acá. Si te gustan estas historias donde el tiempo, las decisiones y lo humano se cruzan, suscríbete al canal y deja tu like para más contenido. El futuro todavía no está escrito, y eso, créeme, es una muy buena noticia.